amigos, ¿cómo están? Pues es un gusto para nosotros, para el Centro de Integración Juvenil, estar como cada semana con ustedes. Y bueno, agradecemos a todos aquellos que nos siguen, ya sea por la estación de radio por internet o por Facebook, que nos siguen de manera semanal. Ya saben que ahí nos pueden dejar un comentario si quieren que tratemos sobre algún tema en especial, y pues básicamente estaremos haciéndolo cada semana en todo lo que es el ámbito sobre salud mental, ¿no? Desde trabajar problemas de adicciones, a lo mejor orientación a las familias, trabajar también ahora con esta situación de pandemia, pues ansiedad, depresión. Tratamos de hacer temas que les sean realmente a ustedes pues de interés y sobre todo que les sirvan, ¿no? Y bueno, como ustedes ya saben, nosotros somos una institución de más de 120 centros a nivel nacional, y donde ustedes pueden contar con personal totalmente calificado para atender cada una de las problemáticas en salud mental derivadas incluso de esta pandemia, ¿no? Que es la otra pandemia, la salud mental. Y bueno, para el día de hoy está con nosotros la psicóloga Griselda, ¿sí? Y ella es parte del servicio social de aquí de Centros de Integración Juvenil Texcoco. Y bueno, nos va a hablar acerca de un tema muy importante, que es la adicción a los videojuegos, que es algo que se ha venido desatando mucho en los niños. Ahora los vemos ya desde chiquititos, y bueno, en los adolescentes pues no se digan, ahora que incluso pasan más tiempo en casa, que tiene que ver con una serie de problemas, tanto por falta de espacios, a veces el aburrimiento, y bueno, de eso vamos a ir platicando más durante esta entrevista. Pues buenos días, Gris, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, Gris, pues vamos a empezar, ¿no? Yo creo que aquí una de las mayores preocupaciones de una mamá o de un papá es como saber cuando ya se les está pasando la mano en cuanto a lo mejor con sus hijos, dejarlos ver mucho tiempo o estar jugando justamente con estos videojuegos, ¿no? Como que ya no saben cuándo puede llegar a ser un problema, o que incluso si pasan tiempo excesivo, pues estamos hablando ya de un problema mayor, ya no nada más como de un hobby o de un pasatiempo. ¿Tú nos puedes, Gris, justamente describir qué sería una adicción a los videojuegos? Sí, claro. Bueno, mira, pues generalmente adicción, o lo que es cuando escuchamos este concepto de adicción, siempre lo basamos en lo que es el consumo de alcohol, de drogas, cannabis, etcétera, ¿no? Y otras sustancias psicoactivas. Inclusive, bueno, la mayoría de las definiciones se basan en el consumo y abuso de alguna sustancia. Bueno, sin embargo, últimamente se han identificado una serie de conductas potencialmente adictivas, lo que es incluyendo muchos comportamientos que no implican el consumo de drogas. Y bueno, este tipo de adicciones pues adjuntarían conductas como lo es el juego, el trabajo, las compras, o inclusive últimamente el uso del internet. Y bueno, pues los videojuegos pues tienen muchas características propias que hacen de ellos una actividad atractiva y motivadora, sobre todo para los jóvenes. Estas características pues son las que favorecen, ¿no?, que el jugador dedique mucho tiempo, esfuerzo e inclusive mucho interés en los juegos. En estos tiempos, bueno, pues los videojuegos presentan particularidades de una gran sofisticación, lo que los hace cada vez más atrayentes para el público consumidor sobre todo de estos juegos de video, que bueno, sabemos que hay juegos de video que son 24/7, no tienen fin. Entonces, y les dan premios, o sea, cada que van pasando un nivel y esto les van dando premios, entonces eso los va atrayendo más, y llega el momento en que ya no pueden parar. Entonces, por eso es preciso pues analizar cada videojuego en concreto, tanto en los aspectos formales como en su contenido, así como en el uso que realiza el jugador para lograr pues un sentido crítico, constructivo, y pues aprovechar las enormes potencialidades que tienen para evitar sus inconvenientes y librarnos pues de algunos prejuicios y también perjuicios, ¿no? Los principales inconvenientes en relación con pues con este tipo de videojuegos, con este tipo de adicción, podrían ser, por ejemplo, la transmisión de valores dañinos. Sabemos que tarde o temprano, pues estos valores se verán reflejados en los pensamientos y en las conductas de quienes lo juegan.
especialmente cuando los juegos son nocivos, cuando son violentos. Por ejemplo, los de guerra, destrucción, violencia callejera, atropellos. Existen otros que son con contenido racista o sexista. Por ejemplo, hay algunos que usan a la mujer como premio o como víctima. Y bueno, pues todo esto pues puede derivar en problemas de personalidad al introducir pautas de comportamiento en un momento de formación del niño. Puede generar conductas agresivas, de menosprecio a los demás, y pues en una limitación de la creatividad y la imaginación. Otro de los inconvenientes que puede presentar es que puede existir reacciones psicofisiológicas de ansiedad. Muchos de estos juegos de acción o de estrategia, o inclusive hay unos que le llaman de rol, exigen un incremento en la activación fisiológica. Más que descargar ansiedad, algunos juegos provocan respuestas de estrés muy elevadas, que pueden ser contraproducentes, sobre todo si los jugadores presentan de antemano problemas por exceso de activación. Uno más de los problemas pues son con las emociones y el contexto social y familiar. Dedicar un tiempo excesivo a los videojuegos es uno de los principales motivos de los problemas de interacción familiar. Pues esto es porque restringe, ¿no?, el tiempo que se dedica a otras actividades, como decía ya, familiares, e impide la realización de conductas funcionalmente adaptativas y saludables, pues las cuales se pueden, ya habían sido adquiridas en la infancia o previamente, o inclusive que ya estaban bien consolidadas firmemente. O sea, esas pueden volver a cambiar. También se presenta pues un alejamiento, ¿no?, de otras actividades y juegos. Como ya comentaba, el dedicar un tiempo excesivo a los videojuegos limita y reduce el tiempo que se podría haber dedicado a otras actividades que son necesarias y convenientes, o que son simplemente agradables, ¿no?, para nuestra vida funcional, etc. Bueno, este es uno de los principales criterios para definir la adicción, ¿no? Y sobre todo que ahorita muchos jóvenes dejan de lado otras actividades lúdicas, sobre todo, y de entretenimiento que podrían realizar empleando el tiempo que se dedica a los videojuegos. O sea, entretenimiento me refiero, pues ya casi no vemos a jóvenes, a chicos salir en bicicleta, andar en patines, jugar con la pelota. O sea, ya los vemos más inmersos en lo que son los dispositivos y los videojuegos. Y ahora los videojuegos ya también los tenemos en un dispositivo móvil, ya no nada más necesitamos simplemente de la consola. Ya es más, o sea, ya como lo comentaba al principio, ¿no?, ya es 24/7. No nos vamos lejos. Por ejemplo, está el juego, un juego muy famoso que no es de violencia, ni de esto, no tiene estas características que les mencioné. Por ejemplo, el Candy Crush. Pero es un juego que vemos que no tiene fin y que ya conforme se va avanzando, hay una cajita son las famosas cajas de premios, que ya inclusive ya hacen que los jóvenes o que las personas ya no solamente los jóvenes, sino también los adultos estén inmersos y hasta empiecen a hacer compras, ¿no?, para lograr llegar a un nivel más alto. Entonces, bueno, eso también ya es una adicción. Ya se considera una adicción, más bien una patología que es importante estudiar, pues sobre todo para desentrañar y descalificar los desórdenes que genera a las personas y que por ende conlleva a problemas, haciendo que la persona que lo padece pues se aleje de actividades físicas, del contacto social, contacto con la realidad. Uh-huh. Sí, que yo creo que este es el punto, ¿no?, donde a veces la familia no sabe, hablabas de jugar en exceso, pero ¿cuánto es un exceso, no? Que habría, porque para cada papá un papá puede ser 2 horas, un papá puede ser media hora, y bueno, sobre eso vamos a hablar
justamente después de este corte. Sí, regresamos. Claro. Bueno, pues ya regresamos, ya estamos aquí de vuelta y yo creo que es importante, Gris, no sé tú qué pienses, pero el que los papás en casa pueden identificar cuando ya es un exceso, hablábamos hace rato en cuanto al tiempo para jugar videojuegos, pero también cuando ya estamos hablando de una adicción, ¿no? O sea, hace rato comentabas muy atinadamente que a veces el término de adicción se cree que únicamente pertenece a las drogas, ¿no? Y no es así. Por ejemplo, en este caso de los videojuegos, ¿por qué se cataloga una adicción? Porque es una conducta compulsiva. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando este niño, este adolescente o incluso los adultos están jugando de manera repetitiva? De manera donde empiezan a dejar de socializar, por ejemplo, ¿sí? Porque prefieren más, incluso hay algunos que prefieren pasar más tiempo aislados, ¿sí? Solos jugando, hay quien juega en competencia, pero eso también los lleva al aislamiento. Eso es una conducta compulsiva, cuando hay como que poner una alerta, ¿no? Cuando ves que tu hijo a lo mejor ya no quiere salir contigo, ya no quiere ir al cine, ya no quiere una película, porque prefiere estar jugando algún videojuego. Entonces toda la adicción es una conducta compulsiva, una conducta que ya de pronto no puedes parar y que se genera un estado de ánimo negativo tras la ausencia de esa conducta. En este caso, ver al chico a lo mejor de mal humor cuando le prohíbes jugar, está a lo mejor estresado, a lo mejor de pronto se puede tornar un poco violento, con agresiones verbales, a lo mejor hay quien llega a autolesionarse, también puede llegar a suceder. Y es aquí cuando estamos hablando de que es un problema entonces ya de adicción, cuando estamos hablando de una conducta compulsiva y que justamente sucede igual que las otras drogas. Ya en otros programas hemos tratado cómo nuestro cerebro le gusta saciarse. A todas las personas nos gusta el placer. Justamente los videojuegos también tienen que ver con nuestro sistema de recompensa a nivel cerebral y obviamente los videojuegos están creados de una forma donde existe un reforzamiento para que la gente siga jugando, ¿no? En este caso, como lo es Candy Crush, que ahora lo juegan mucho las señoras, yo he visto, ¿no? Y entonces, no has jugado 2 días, y te mandan recordatorio, ¿no? De no has jugado, te regalamos una paletita, el dulce o no sé qué para utilizarlo ahí en el videojuego, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente están diseñados los videojuegos para atrapar? Obviamente, pues es un negocio, la atención de los jóvenes, pero aquí hay 2 cosas diferentes. Uno es el tiempo en exceso que puede pasar en el videojuego, ¿sí? Que es aquí la adicción, y la otra parte que tenemos también mucho que cuidar, que a lo mejor en casa van a decir, bueno, mi hijo no juega en exceso, ¿no? A lo mejor juega media hora cada tercer día, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero ¿cuál es el contenido? Porque lo puede estar incitando a algún tipo de conducta violenta. ¿Sí? Entonces son 2 cosas bien importantes, el tiempo que pasa y el contenido del videojuego. Desde tu punto de vista, Gris, o incluso desde lo que podría describir la literatura, porque es un tema nuevo, ¿no? También al que se está enfrentando, incluso justo antes de iniciar el programa veíamos esta situación de, bueno, para catalogarlo como un trastorno aún faltan bases para fundamentarlo, ¿no? Está como en esa discusión. Pero, ¿cuál sería el tiempo recomendable para que un hijo pueda pasar tiempo en el videojuego? ¿Depende de la edad? ¿De qué depende? Bueno, una sí depende de la edad. Otra, sobre todo, o sea, hay señales de alerta, como comentabas, que nos indican que ya hay una adicción. Cuando un joven o una persona pasa más de 4 horas diarias en este dispositivo, en esta consola, pues ya podemos hablar de una adicción y ya es importante buscar ayuda, ¿no? Sobre todo, pues sí, una ayuda psicológica y ayuda profesional, porque
también, o sea, no solamente eso, como tú comentabas, también el comportamiento empieza a generar cambios, ¿no? Hay cambios comportamentales, ya hay un abuso excesivo, y bueno, la persona ya puede, o sea, ya puede dejar jugar sin parar, inclusive hay niños, o sea, esto es en niños lo que pasa es de que ya empiezan, o sea, su forma hasta de contestarle a los padres ya es agresiva, o sea, cambia completamente lo que a lo mejor en casa le habían enseñado. Como ya decíamos, a lo mejor ya tenían algo firme y empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ellos ya requieren, o sea, su cerebro ya les pide más estar ahí frente a la pantalla, frente a la consola, o como te comentaba, frente al dispositivo. Ahora, por ejemplo, ya no nada más los videojuegos como tal de una consola, o sea, los podemos, o sea, no nos vamos lejos, no podemos ir a un supermercado, a una plaza comercial, a un restaurante, y vemos a los niños inmersos en el teléfono. Llegan a quitárselos porque están jugando y pueden hacer o sea, pueden tener arranques de berrinches, de que ya necesita, su cerebro necesita estar constantemente con el juego. Uh-huh. Ahora, en la sección pasada tocabas el punto de que bueno, ahora ya no se ven chicos en bicicleta, en patines, ¿no? A lo mejor como nos tocó crecer a nosotros, ¿no? Sí. Pero sin embargo está muy relacionado también, y no sé si a ustedes como papás en casa les sucede lo mismo. Uno, ahorita tenemos lo del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo los dejas salir? Pero bueno, eso es un tema de hace año y medio, ¿no? Pero antes de esto ya se veían justamente estos cambios de comportamiento y que estas nuevas generaciones buscan más el aislamiento. Ajá. Y de pronto muchos papás, por ejemplo, han optado porque dicen, prefiero tenerlo en la casa, donde lo estoy viendo, donde está jugando, a tenerlo afuera, donde sé que se puede juntar. A veces viven en colonias que no les favorecen, de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Donde sale en la bicicleta y se la quitaron, ¿no? Entonces los papás empiezan como a quererlos mantener en casa, ¿no? Y obviamente en casa pues se estresa. Hay papás que tienen la oportunidad de poder pagar unas clases de natación, un gimnasio en un ambiente como pues controlado, pero no es el caso de todos. Y creo yo que también esto ha sido un problema, pero finalmente se debe de buscar una alternativa, porque se está encontrando que obviamente no está siendo benéfico para la salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros niños, ¿no? Pero bueno, para hablar de este tema, regresando del corte, vamos a seguirlo platicando, pero Gris nos va a presentar una canción que esperemos les guste. ¿Cuál es, Gris? De Caifanes, la canción se llama Afuera. Ok, regresamos. Gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos en el último bloque, vamos a ir cerrando con un poco de recomendaciones, ¿no? Sobre qué hacer si a ti como papá te está costando trabajo esta parte de los videojuegos con los hijos. Antes de irnos al corte, comentábamos que, bueno, que la situación es complicada, que a veces los papás prefieren dejarlos en casa por seguridad, pero viene otra situación, Gris, que no sé si te has enfrentado también de pronto. Y es que ahora, como los niños están mucho tiempo en casa, con la pandemia, por ejemplo, ahora que fueron vacaciones, a lo mejor tienes que estar trabajando. Y entonces estás en casa, pero no estás. Ajá, y entonces el hijo es así, porque aparte ya desde bien chiquitos, 2 años, ya traen el celular y ya están jugando, ¿no? Y entonces a veces como papá, como mamá, dices, bueno, ¿qué hago? Y se lo dejas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te tienes que apurar, y ese ha sido uno de los problemas que, por ejemplo, se ha dado mucho en esta pandemia, ¿no? Porque entonces
estás todo en la casa, pero estás en el trabajo, pero estás en el cuidado de los hijos, pero tienes que entregar tus pendientes y entonces es mejor así como que, bueno, a ver, entretente un rato, ¿no? Y creo que de pronto parece una alternativa, pero sí es bueno que si a ti como papá, mamá te está pasando en casa, puedas pensar en una solución y en qué cosas puedes ir cambiando, ¿no? ¿Qué estrategia le podríamos dar a los papás, Gris, desde tu punto de vista? Bueno, mira, primero, como les decía, saber identificar, ¿no? ¿Qué tipo de juegos? O sea, tampoco hay que satanizar a los videojuegos, ¿no? Porque no todos son malos, o sea, también ha habido, hay videojuegos que ha habido estudios de que no todos son malos, ¿no? Hay investigaciones donde mencionan que pues algunos pueden inclusive ayudar a mejorar la atención visual, incrementan el volumen cerebral y contrarrestan efectos del envejecimiento. También pues se ha demostrado que jugar ciertos videojuegos diseñados específicamente para mejorar el rendimiento cognitivo pues pueden estimular positivamente algunas capacidades de gran relevancia, como lo es la memoria, la atención, sobre todo, por ejemplo, hasta en personas de 60 a 85 años más o menos, ¿no? De edad, porque se da lo que es la hiperconectividad entre redes cerebrales. Y bueno, esto podría conducir a una capacidad más sólida para dirigir pues, la atención hacia ciertos objetivos. Entonces, como les decía, o sea, existen juegos de agilidad mental y hay evidencias científicas pues, que demuestran que jugar videojuegos de este tipo aumenta el tamaño y desempeño de partes del cerebro que son responsables de habilidades visoespaciales. O sea, es decir, la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. Por lo tanto, también es importante, como les digo, no satanizar todos los videojuegos. Y que como todos sabemos que en exceso puede perjudicar. Entonces, pues sí es importante a lo mejor como papás, más o menos checar, por ejemplo, qué videojuego o qué juegos son de agilidad mental, qué juegos pueden, y por edades, ¿no? O sea, por ejemplo, a un niño de 5 años, o sea, no le des un juego donde haya violencia, donde haya que matar o cosas así, ¿no? Inclusive tampoco yo creo que es recomendable un videojuego, por ejemplo, de estos de autos, porque como les decía, o sea, empieza su adrenalina sube, entonces esto puede generar pues que el cerebro empiece a necesitar, ¿no? Ciertos, ya no sustancias, sino ciertos, pues sí, ciertos juegos, ¿no? Que le den lo que está generando, ¿no? Su cuerpo, ese sentimiento. Entonces, sí es importante eso, que como papás, o sea, detectemos, bueno, este juego, a lo mejor ponernos a investigar un poquito, bueno, este juego a ver para qué edades son recomendados y si es de alguna manera un juego que le pueda ayudar a mi hijo en esta parte de la agilidad mental, de la memoria, de este tipo de cosas que le pueden ayudar. Entonces, básicamente, Gris, sería cuidar el contenido, ¿no? Exacto, cuidar el contenido, sobre todo de violencia, de acción, todo eso, tratar de reducirlo. Sí, porque mencionabas, ¿no? O sea, no se trata de satanizar, debemos de entender que pues sí, efectivamente las generaciones han cambiado, ¿no? Que ya no es tan seguro como antes igual salir a jugar a la calle, posiblemente, pero ahora también con la pandemia, pues los chicos se comunican o los niños, por ejemplo, a través de Zoom, a través de una videollamada, a través de estas cosas donde ellos interactúan. Entonces, incluso hay videojuegos que están en línea, ¿no? Y entonces están comunicándose también del otro lado. Y es una forma en la cual ellos también se pueden sentir acompañados, ¿no? Sabiendo que pues no pueden, o por ejemplo en el caso de los niños que han decidido sus papás que no van a la escuela por la pandemia, pues es una forma de ellos de sentirse que aún pertenecen, por ejemplo, al grupo de amigos o de sentirse en comunicación con alguien más. Entonces, yo creo que sí, como bien mencionas, son dos cosas importantes. Uno, cuidar el contenido, y la otra, el cuidar el tiempo en el que pasan. Yo creo que así la alerta roja va a ser cuando tú veas que tu hijo
tiene justamente una necesidad incontrolable por querer jugar y su estado de ánimo se torna negativo cuando no lo hace. Ajá. Es ahí cuando entonces hay que buscar ayuda. Y por supuesto que una terapia psicológica puede ayudar, pero a veces también una terapia psicológica incluso para los padres, ¿no? Porque hay papás que a lo mejor falta comunicación, por ejemplo, en la familia, el hijo está jugando todo el día. Ahí el problema no es el videojuego, ahí el principal riesgo es el ambiente familiar que está en esa casa, ¿no? Y que los papás de alguna forma también tienen que aprender a identificarlo. Entonces, yo creo que una atención psicológica es muy buena. Y sobre todo que siempre verifiquen con qué especialista llevan a sus hijos. Hay muchos, no sé si coincidas, Cris, que de pronto, pues hay muchas personas que se anuncian como especialistas en salud mental y de pronto llevan a los niños o llevan al adolescente y pues definitivamente no logran el efecto deseado, ¿no? Acuérdense que la salud es importante, que la salud mental también, y que no la podemos dejar en manos de cualquiera. Siempre pidan cédula profesional, siempre verifiquen que realmente sea un psicólogo el que está atendiendo a su familiar, ¿no? Creo que todos los que somos papás, pues vemos a los hijos como lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces ustedes con total seguridad siempre cerciórense que sea personal calificado y entrenado en salud mental. Y bueno, para ello los invitamos a que se acerquen al Centro de Integración Juvenil Texcoco. Nosotros estamos atendiendo ahorita pues todo lo que es salud mental, ansiedades, depresión, todo lo que compete a adicciones, tenemos clínicas de tabaco, tenemos actividades en línea, desde actividades físicas, talleres de tanatología, tenemos muchas cosas que hemos preparado durante esta pandemia y lo hacemos a través justamente de Zoom, de videollamadas, ¿sí? Con la finalidad de atenderlos. Todo el equipo de CIJ Texcoco está conformado por un área médica, por psicología, por trabajo social y todo el personal es certificado para poderlos atender, ¿no? Entonces, sí los invitamos a que se acerquen a nosotros, nos pueden buscar en la página de Facebook como CIJ Texcoco, ahí nos pueden mandar un mensaje, dejar un comentario. De manera semanal tenemos 2 programas por Facebook Live en la página donde también nos pueden dejar ahí algún comentario o alguna información, alguna orientación que ustedes deseen, con mucho gusto los podemos contactar o nos pueden marcar al 955-7477 o nos pueden mandar un correo a cijtexcoco@cij.gov.de-gobierno.mx, ¿sí? Entonces, pues tenemos actividades para todos, ¿sí? Desde niños hasta la tercera edad. Lo importante es que ustedes quieran acercarse. Y bueno, tenemos todo un equipo de voluntarios que también dan lo mejor para ustedes y obviamente son supervisados por el personal del centro para que se puedan dar todas estas actividades que con mucho gusto y mucho profesionalismo, pues el centro prepara. No sé si quieras comentar algo más, Gris. Pues solamente que estemos al pendiente de la, como dices, de la salud mental desde pequeños, ¿no? Que no esperemos a que esto ya se haga una dependencia más grande y que ya no, que sea más difícil controlarla. No es imposible, pero sí, pero podemos prevenir. Así es. Pues bueno, me dio mucho gusto que estuvieras hoy, ojalá y no sea ni la primera ni la última vez. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazo. Saludos. Gracias, hasta luego. Bye.